El miedo tiene un olor. Es un aroma metálico y frío, como si el aire dentro de esa oficina impecable hubiera sido aspirado y reemplazado por la desesperación pura. Marco, el joven gerente, se encontraba en el centro de ese hedor. Estaba sentado en su escritorio de cristal normalmente inmaculado, ahora cubierto de papeles desordenados que parecían gritarle los nombres de todos los errores que había cometido. Su traje de $3,000 se veía arrugado, y el brillo prepotente que solía habitar en sus ojos había sido reemplazado por la sombra profunda y humillante del pánico. La arrogancia tiene un precio, y Marco estaba a punto de pagarlo con la única moneda que le quedaba, su orgullo. Lo sé, porque yo estaba allí. Pero para entender por qué este hombre, que días antes me había mirado como si yo fuera un mueble viejo destinado a ser desechado, estaba ahora al borde del colapso, debemos retroceder. Debemos ir a aquel día en que la vida me obligó a poner mi valor en manos de un muchacho que solo entendía de números en una pantalla. Mi nombre es Elena, 62 años. 3 décadas construyendo imperios de logística y optimización. Pero para el mundo moderno, yo era simplemente una abuela desempleada. La búsqueda de empleo, cuando uno cruza el umbral de los 60, no es una negociación, es una súplica silenciosa. Uno no compite por habilidad, compite contra prejuicios. Cada carta de rechazo es una pequeña estocada que te recuerda que, para la sociedad, la experiencia es un lastre y no un tesoro. Ese lunes fatídico, la ciudad estaba cubierta por una niebla persistente. El aire olía a asfalto mojado y a promesas rotas. Llegué a las oficinas de Nexus Global, con mi currículum bajo el brazo. Un documento de 5 páginas que resumía una vida entera de soluciones a problemas que la mayoría de los gerentes jóvenes ni siquiera sabían que existían. El puesto era de consultora de flujo operacional, un título elegante para lo que yo llamaba mi arte. Encontrar el punto exacto donde el engranaje se traba y lubricarlo con precisión quirúrgica. Algo que yo hacía con una metodología que nadie más conocía. Era mi secreto, mi modus operandi oculto, desarrollado a través de ensayo y error en 3 continentes. Marco me recibió en la sala de conferencias de vidrio. Él no usaba traje. Vestía esa informalidad costosa de la gente que no tiene que demostrar nada. Su cabello estaba perfectamente peinado y su reloj metálico reflejaba la luz con cada movimiento de su muñeca. Había algo en su sonrisa, pulcra y superficial, que me erizó la piel. Él empezó la entrevista con la retórica de la inclusión. N por N exis, valoramos la diversidad y la experiencia. Señora Flores, pero sus ojos no decían eso. Sus ojos estaban fijos en la fecha de mi graduación, hace 40 años, como si estuviera inspeccionando una pieza de museo que había perdido su relevancia. Me senté derecha, sintiendo el frío del aire acondicionado en mi nuca. El aroma de su colonia, fuerte y cítrica, intentaba dominar el ambiente, pero yo sentía el olor de mi propia ansiedad. Un leve sabor metálico en la boca. Hábleme de su última experiencia, dijo Marco, deslizando mi currículum con un dedo, sin detenerse a leer la lista de logros monumentales que incluía. Le hablé de cómo, en mi último puesto, había reducido los costos de distribución en un 30%. No se lo dije con jactancia, sino con la sobriedad del artesano que describe su obra. Le expliqué mi sistema, basado en una matriz de riesgos predictivos que yo misma había diseñado. Marco me interrumpió, su tono de repente se volvió condescendiente, aunque educado, eso suena. Fascinante, señora Flores, pero hoy en día todo es software. Los algoritmos hacen ese tipo de cálculo en segundos. Lo que buscamos es alguien que entienda de integración por y por plataformas cloud. Sentí una punzada de dolor.
no por el rechazo inminente, sino por la ignorancia de su afirmación. La tecnología es una herramienta, no una solución mágica. Un algoritmo es tan bueno como los datos y la intuición humana que lo alimenta. Yo tenía la intuición. Yo había escrito el código original de la experiencia en mi mente. Intenté explicarle que mi matriz no era solo un cálculo, sino un enfoque heurístico, la aplicación de sabiduría en el caos. Era la capacidad de ver la tormenta antes de que la nubecita apareciera en el radar, pero Marco no escuchaba. Él ya había tomado su decisión en el momento en que me vio entrar. Él veía el pelo gris y la lentitud con la que me sentaba, no la velocidad y la agudeza de mi mente. Il se inclinó, un gesto que pretendía ser profesional, pero que se sintió como una patada. Mire, Elena, su trayectoria es impresionante, sin duda. Pero seamos sinceros, este es un entorno de ritmo rápido. Necesitamos agilidad, gente que pueda adaptarse a la cultura de la oficina. Gente, con todo respeto, que esté cómoda con las nuevas tendencias. La palabra por seómoda fue la clave. Lo que quería decir era que yo era incómoda. Era incómoda por mi edad, incómoda por mi experiencia que superaba la suya, e incómoda porque, en su mundo joven y digital, yo representaba el pasado que él estaba tratando desesperadamente de enterrar. Me levanté sin hacer una escena. La dignidad es el último refugio del rechazado. Recogí mi portafolio, sintiendo su peso no solo como papel, sino como el peso de mi propia existencia marginada. Entiendo, Marco, dije, usando su nombre para recordarle que yo no era solo señora Flores, sino una persona con nombre. Espero que su software sea lo suficientemente bueno para manejar lo que viene. La eficiencia no se puede descargar de la App Store. Marco se rió, una risa breve y nerviosa. No se preocupe, Porxes. Estamos bien cubiertos. Salí de allí sintiendo el frío de la calle como un castigo físico. El rechazo no es un evento. Es una erosión gradual. En ese momento, deseé que mi experiencia se pudiera vender en el mercado negro, lejos de las miradas condescendientes de los jóvenes gerentes. Deseé que mi conocimiento oculto pudiera materializarse como una llave maestra, capaz de abrir una puerta que Marco había cerrado con tanta ligereza. Caminé varias cuadras sin rumbo, sintiendo el roce áspero de mi abrigo contra mi piel. La pregunta que me atormentaba no era si encontraría trabajo, sino si mi vida, mi conocimiento, todavía tenía algún valor intrínseco. En ese punto de mi relato, me detengo y les pregunto a ustedes, los que me están escuchando. ¿Han sentido alguna vez que su valor es ignorado solo por una etiqueta social? ¿Creen que la experiencia acumulada en la vida puede ser completamente reemplazada por la tecnología o hay un conocimiento ancestral? Un secreto profesional que permanece invicto. Si creen en el poder de la sabiduría humana sobre el algoritmo frío, quiero que comenten la palabra resiliencia. Continuamos, Marco. En su arrogancia, no solo me había rechazado a mí, había rechazado la única solución a un problema que aún no se manifestaba, pero que se estaba gestando silenciosamente en las entrañas de Nexus Global. Lo que él no sabía, y lo que mi currículum de 5 páginas no podía expresar, era que la matriz predictiva que mencioné no estaba basada en la logística moderna. Estaba basada en una técnica de optimización de recursos que aprendí hace 40 años de un viejo ingeniero japonés que trabajaba con la disciplina de Nozuri. La búsqueda de la perfección artesanal. Era un método que integraba la intuición humana con la estructura, un conocimiento que no se podía programar solo aprender. Este conocimiento era mi as bajo la manga, mi secreto para la supervivencia financiera. Tras la entrevista, volví a mi pequeño apartamento. El silencio era ensordecedor.
Me enfrentaba a la realidad brutal, mis ahorros se estaban agotando. Mi pensión era insuficiente. Cada día sin trabajo me acercaba un paso más al precipicio. Pasé la siguiente semana enviando solicitudes sin parar, ajustando mi currículum para que pareciera más ágil y menos experimentado. Intenté borrar 40 años de mi vida en un intento patético por encajar en la visión juvenil de un mercado laboral que idolatraba la velocidad sobre la sabiduría. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la impecable torre de cristal de Enejes Global, Marco estaba celebrando. Había contratado a un joven brillante, recién salido de la universidad. Experto en porcelalquingepor y con un dominio impecable del argot empresarial de moda. Él se había asegurado de que el pasado no tuviera cabida en su futurista operación. El proyecto de expansión de Exes, la joya de la corona que Marco había prometido llevar al éxito, comenzó a tambalearse a las 3 semanas. No era un error de software. Era un error de diseño fundamental. El problema era invisible para el ojo inexperto, y ni todos los algoritmos del mundo podían detectarlo. El nuevo sistema de distribución que el joven brillante había implementado era impecable en teoría, pero completamente inviable en la realidad geográfica y humana del mercado. Había un pequeño desfase, un cuello de botella casi imperceptible en la cadena de suministro que, al multiplicarse por los miles de envíos diarios, estaba costando a la empresa millones. Marco lo notó primero como una simple anomalía estadística. Luego, como un dolor de cabeza crónico. Después, como un grito desesperado de los clientes principales. El joven brillante, a pesar de sus credenciales, no podía identificar la causa raíz. Él solo veía datos erróneos. No podía visualizar el error humano que había programado la falla. La solución no estaba en parches digitales. Estaba en la reingeniería fundamental del flujo, justo lo que yo le había ofrecido. Una mañana, el jefe de Marco, un hombre curtido llamado señor Velasco, que había estado observando la caída libre de los márgenes, lo llamó a su oficina. La alfombra de lana fina no amortiguó la frialdad de su voz. Marco, dijo Velasco, sin levantar la vista de un informe que detallaba pérdidas escalofriantes. Hemos perdido 3 contratos grandes esta semana. Nuestra eficiencia es peor que antes de la reestructuración. Explícame, con términos que no sean de TikTok, ¿qué demonios está pasando? Marco se defendió con entusiasmo sobre los beneficios del nuevo sistema, pero Velasco lo cortó. Los beneficios teóricos no pagan las nóminas. Hay un patrón de falla en la base logística. Un error que, me atrevería a decir, solo alguien con una visión profunda de la operación real podría haber previsto. ¿Recuerdas a la consultora que entrevistaste hace unas semanas? La señora Mayo R. Marco sintió que el aire se le iba de los pulmones. Elena Flores, la mujer que había desestimado. Ella mencionó algo sobre una matriz predictiva no digital, continuó Velasco, con un tono peligrosamente tranquilo. Cuando la contratamos a ella para la entrevista, no era por su edad, Marco. Era porque su nombre sigue apareciendo en los círculos antiguos como la solucionadora de problemas imposibles. Marco tragó saliva. Su arrogancia se estaba desmoronando grano a grano. Velasco levantó la mirada, y en sus ojos había una orden que Marco no podía rechazar. Quiero que la encuentres, Marco, y quiero que le ruegues. Necesitas su secreto, o el fracaso de este proyecto será tu epitafio profesional. Así llegamos de nuevo al principio. Marco, el joven gerente impecable, ahora un náufrago en su propia oficina de cristal. El miedo tenía un olor, y ese olor era su propio futuro profesional desvaneciéndose. La búsqueda no fue fácil. Yo había cambiado mi número de teléfono. Había desaparecido,
como suelen hacer los parias económicos. Marco tuvo que recurrir a la base de datos de recursos humanos que él mismo había desechado. Encontró mi dirección antigua. La noche que Marco apareció en mi puerta, llovía a cántaros. Yo estaba sentada en mi mesa de cocina, revisando cuentas. Había un plato de sopa humeante y un cuaderno abierto donde garabateaba fórmulas de optimización. Un hábito que no podía dejar, incluso sin empleo. El timbre sonó con insistencia. Cuando abrí la puerta, la luz del pasillo iluminó su rostro mojado. Su ropa ya no se veía costosa. Se veía empapada y patética. El contraste entre el marco de la oficina, seguro de sí mismo y deslumbrante, y el marco en mi umbral, encogido y al borde de las lágrimas, era abrumador. Estaba allí, mojado y humillado, pidiendo ayuda a la persona que él había descartado. «Señora Flores», dijo, con la voz apenas un susurro que la lluvia amenazaba con ahogar, «necesito hablar con usted, es sobre Nexus. Estamos en problemas graves, problemas que solo usted puede resolver». Lo miré. No había triunfo en mis ojos, solo una fatiga profunda. La satisfacción de la venganza era un lujo que yo no podía permitirme. Yo solo veía a un hombre que había cometido un error estúpido, un error basado en el prejuicio, y que ahora estaba cosechando la tormenta que había sembrado. «Marco», respondí, mi voz firme, contrastando con su desesperación, «ya hablamos». Yo no soy lo suficientemente ágil para su cultura. Él se estremeció. Entendió que yo no había olvidado ni una sola palabra. «Por favor, Elena», suplicó, usando mi nombre sin el ridículo prefijo de señora. «Necesitamos su matriz. El error es fundamental. Está costando la empresa. Y si la empresa cae, muchos empleos se irán con ella. Fui un idiota, fui arrogante. Pero ahora necesito el secreto de su experiencia». El silencio se instaló entre nosotros, interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia. Yo tenía la sartén por el mango. Podría haberlo cerrado la puerta en la cara. Podría haberlo dejado pudrirse en su propia ineptitud. Pero el ingeniero en mí, la persona que amaba resolver problemas y salvar estructuras a punto de colapsar, se resistía a la malicia. Y había algo más, la necesidad. Mi necesidad de volver a sentirme útil, de demostrar que mi conocimiento oculto era, de hecho, invaluable. Lo examiné, de pies a cabeza. «Pase, Marco», dije, abriendo un poco más la puerta. «Pero no viniste a hablar de un puesto. Viniste a rogar por un rescate. Y si voy a salvarte a ti y a por NXs, no lo haré por un salario, lo haré con mis términos. Y créeme, mis términos serán mucho más incómodos que mi edad», él asintió. Entrando a la luz cálida de mi cocina, llevando consigo el olor a ozono y desesperación, el juego había cambiado. Yo ya no era la suplicante. Yo era la dueña del mapa. Y el mapa para salir de su crisis estaba guardado en un lugar donde la tecnología moderna jamás podría acceder. La memoria y la sabiduría de una mujer que él había juzgado demasiado vieja para importar. Lo que él no sabía era la escala del desastre que me esperaba y el precio personal que yo tendría que pagar por salvarlo. Esto era solo el comienzo del verdadero desafío. El verdadero secreto aún estaba por revelarse. Él se sentó en mi mesa de cocina, esa mesa que había visto tantas mañanas tranquilas con un solo tazón de avena, ahora invadida por la sombra del pánico corporativo. El contraste entre la loza simple y el traje de diseñador era un abismo visual. Su respiración era superficial, un jadeo contenido. No me atrevía a ofrecerle café. El tiempo ya no era un lujo. «La verdad, Javier», le dije, mi voz un susurro que cortaba el aire denso, «es que la desesperación tiene un olor singular. Hoy hueles a eso».
Y por ese olor sé que no hay tiempo para negociaciones triviales. Él me miró, sus ojos azules, antes llenos de arrogancia, ahora eran charcos de miedo. Me mostró su teléfono, y la pantalla brillaba con un titular que confirmaba mis peores sospechas. No era solo un problema de logística. Era un desastre regulatorio que cruzaba fronteras, exponiendo a por NXUS por a multas astronómicas y, lo más aterrador para él, al escrutinio público de un fracaso total. Perdimos el acceso a la cadena de suministro en Asia y las autoridades aduaneras tienen una orden de revisión exhaustiva que inicia en 72 horas. Si encuentran las inconsistencias que sospecho que tienen, se paraliza. Hablamos de una pérdida de $1.000 millones en la primera semana. La cifra era ridícula. Abstracta, un número sin rostro que, sin embargo, representaba la vida de cientos de familias, incluyendo la mía. Si hubieran considerado contratarme antes. $1.000 millones, repetí, dejando que el sonido se disolviera. Y me rechazaste por no ser innovadora hace 2 meses. No buscaba humillarlo. Pero la verdad debía ser dicha para que él entendiera la profundidad de su error. Él tragó saliva, sus manos temblando ligeramente sobre la superficie de melamina barata. Lo siento, dijo, y por primera vez sonó sincero, no el tipo de disculpa corporativa pulida. Fui un idiota arrogante, cegado por la edad, por mi propia idea absurda de que la experiencia se mide en gimmicks y no en años de servicio. Lo lamento profundamente, el lamento no salva por NXs, repliqué, cortante. Ahora escúchame bien. Estos son mis términos. Y si alguno de ellos se viola, me levanto y te dejo ahogarte en tus propios datos corruptos. Me incliné sobre la mesa, poniendo mis manos firmemente, transmitiendo una seriedad que no admitía réplica. Primero, yo no reporto a la junta directiva. Reporto solo a ti, y tú me darás acceso total e irrestricto a cualquier sistema, persona o documento que yo solicite, sin demora. No hay zonas secretas para mi N por NX. Si alguien me niega el acceso, será despedido de inmediato. Aceptado, susurró el segundo. Mi rol no tiene título. No soy consultora, ni gerente interina. Soy la solucionadora. Y nadie, absolutamente nadie, cuestionará mis métodos. Los protocolos de tu generación fallaron. Yo usaré mis métodos, que probablemente te parecerán lentos y arcaicos, pero funcionan. Aceptado. Tercero, y esto es lo más importante, mi voz se hizo más grave, revelando la herida oculta de la humillación. Cuando esto termine, Synexes se salva, la verdad de lo ocurrido será revelada. No quiero dinero extra, no quiero acciones. Quiero que te pares frente a la Junta, y quizás incluso públicamente, y admitas el valor que intentaste desechar. Admitirás que la sabiduría que reside en mis canas fue lo que salvó tu imperio. Y te disculparás formalmente conmigo. Él dudó. El orgullo joven era una criatura difícil de matar. Pedir una disculpa pública es mucho más difícil para un líder que firmar un cheque de millones. ¿Es eso necesario?, preguntó, suplicante. Absolutamente, dije, sin pestañear. O el mapa que solo yo tengo para sacarte de este laberinto. Se quema aquí mismo, en mi cocina. El silencio se instaló, pesado como un ataúd. Finalmente, Javier asintió, su derrota completa. Aceptado, repitió, esta vez con la resignación de alguien que sabe que acaba de vender su alma a cambio de un futuro. Bien, dije, levantándome. Entonces vamos a tu torre de cristal. Es hora de ver la magnitud de la podredumbre que has estado intentando ignorar con tus algoritmos brillantes. El viaje a la sede de NIS fue surrealista. Él condujo en un silencio tenso. El aroma a
cuero y aire acondicionado de su coche contrastando con el olor a óxido y vejez que yo llevaba conmigo. Era como si la riqueza moderna y la experiencia antigua estuvieran forzadas a compartir el mismo espacio diminuto. Llegamos a la torre. Vidrio, acero, iluminación fría e impersonal. La estructura gritaba juventud, eficiencia automatizada y un desdén por todo lo que yo representaba. Recordé mi primera visita, la recepcionista altiva, el café amargo de la sala de espera y la frialdad de su rechazo. Ahora, al entrar, Javier me escoltó directamente a través de la recepción sin detenernos. El personal, joven y elegante, me miraba con una mezcla de curiosidad y desdén, el mismo que él había mostrado. Yo era un elemento extraño, una nota disonante en su sinfonía de perfección digital. Subimos al piso ejecutivo. El ambiente se hizo más pesado, más silencioso. Aquí no había el bullicio de los codificadores, solo el murmullo contenido del miedo. El problema reside en el piso 17, explicó Javier, mientras caminábamos por pasillos inmaculados. Es donde reside el equipo de logística global. Deberían estar trabajando, pero están paralizados. No saben por dónde empezar a auditar el desastre. Entramos en la gran sala de operaciones. Era una escena de caos controlado. Grandes pantallas mostraban gráficos de barras que caían libremente y mapas de rutas marítimas parpadeando en rojo, indicando la interrupción de la cadena de suministro. El aire estaba cargado de ozono, cafeína quemada y la desesperación silenciosa de la derrota. Un grupo de jóvenes gerentes, la mayoría veinteañeros que parecían haber dormido en sus escritorios, se giraron al vernos. Reconocí la mirada en sus ojos, escepticismo disfrazado de respeto a su jefe. Ellos sabían quién era yo, la señora Mayo que fue desechada. Ahora era su supuesta salvadora. Javier carraspeó, obligándose a sonar autoritario, aunque su voz aún temblaba. Ella es la persona que se encargará de esto. Sus órdenes son mis órdenes. Obedezcan sin cuestionar. No me dio un título, tal como lo pedí. Simplemente me arrojó al abismo. El primer paso era entender el fracaso. No me senté. Caminé directamente a las estaciones de trabajo, ignorando los monitores brillantes. No quiero ver los algoritmos que fallaron, anuncié, mi voz firme y resonante en la sala. Quiero ver los datos brutos. Y no quiero PIFs o archivos compartidos en la nube. Quiero ver los archivos físicos. Los libros de registro que usaban antes de automatizar esto ciegamente. ¿Dónde están los archivos muertos? Se produjo un silencio de incredulidad. Archivos físicos, papel. Para ellos, eso era arqueología. Un joven analista levantó la mano con cautela. Señora, todo se migró a la nube hace 5 años. No usamos papel para nada importante. Claro que lo hacen, respondí, mi mirada fija. Las regulaciones internacionales, especialmente en ciertos puertos de entrada, exigen copias físicas firmadas, almacenadas por si el sistema principal falla. Algo que es su sistema, evidentemente. La pregunta no es si existen. Es ¿dónde los escondieron? La pregunta se sentía como un golpe bajo, y la cara del joven se puso pálida. Él sabía de qué estaba hablando. Sabía del rincón oscuro de la Plins que todos intentaron ignorar. Javier, al fondo, entendió mi enfoque. El problema no estaba en el futuro. Estaba en la forma en que el futuro había olvidado el pasado. El joven, nervioso, señaló un estrecho pasillo detrás de una pared falsa. Hay un sótano donde guardamos lo que llaman legado. Nadie baja ahí. Es polvoriento y los archivos están sin catalogar. Perfecto, dije.
Ese es nuestro nuevo cuartel general. Necesito luz, una silla decente, café fuerte y, lo más importante, silencio absoluto. Y necesito a ese joven, señalé al analista que había hablado, para que me guíe. Ahora mismo, bajé al sótano. El aire era denso, frío y olía a papel viejo y humedad, un aroma que para mí era extrañamente reconfortante, el olor de la verdad archivada. Los estantes metálicos se extendían en la penumbra, llenos de cajas de cartón cubiertas de polvo. El cemento frío bajo mis pies era un contraste dramático con el mármol pulido de arriba. Aquí, en el vientre olvidado de la empresa, residía el secreto de su colapso. Mientras Javier y el analista, llamado Marco, encendían luces fluorescentes que parpadeaban dolorosamente, sentí la familiaridad de la tarea. No era una operación tecnológica. Era una operación de limpieza de datos, de arqueología administrativa. Marco, le pregunté, mientras pasaba mis dedos por las cajas etiquetadas con fechas de hace 6 años, dime la verdad. ¿Cuál fue el último protocolo de verificación manual que se eliminó justo antes de la migración completa al sistema por NOVA? Marco dudó, mirando a Javier, quien le hizo un gesto de aprobación. Fue el doble chequeo cruzado de números de lote en las rutas de carga sensible. Antes lo hacíamos a mano, comparando la factura de aduana con el manifiesto interno. Nova lo automatizó. Dijo que reduciría errores y tiempo en un 99%, y ese 1% restante. Dije, golpeando suavemente una caja que contenía manifiestos de TIN, ese 1% es la puerta abierta por la que la crisis entró. Los sistemas automatizados son ciegos a las pequeñas desviaciones humanas que un ojo entrenado puede detectar. Aquí es donde se ocultó el error, encontré lo que buscaba. Un conjunto de archivos que contenían las regulaciones específicas de un país asiático clave para sus operaciones, las mismas que Javier me había mostrado en su teléfono. La regulación se basaba en un estándar antiguo, predigital, que exigía una secuencia de 3 firmas físicas en un formato específico para envíos de alto valor. La tecnología prometió velocidad, pero eliminó la redundancia esencial. Reflexioné en voz alta, dirigiéndome más a mí misma que a ellos. Su sistema automatizado generó las 3 firmas, sí, pero lo hizo en el orden equivocado para la jurisdicción. Un error minúsculo, invisible para el código, pero fatal para la ley aduanera, este error, repetido miles de veces durante 5 años, había creado un agujero negro regulatorio que las autoridades ahora podían explotar. El joven Marco se quedó boquiabierto. Javier estaba lívido. Habían confiado ciegamente en una optimización que les había costado $1.000 millones. Aquí mi narración se detiene un momento, mirando a los ojos del público. Si tú fueras Javier, ¿sentirías un alivio abrumador al saber dónde está el error? ¿O sentirías la rabia de haber sido tan fácilmente engañado por tu propia soberbia? ¿Qué es peor, el error o la arrogancia que lo permitió? Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Rabia o alivio? Necesito saber tu opinión. Las siguientes 48 horas fueron una tortura fría y metódica en el sótano. Yo vivía entre los fantasmas de los archivos, usando mis manos para desenterrar los errores que sus supercomputadoras no podían ver. Mi método era una antítesis de la gestión moderna. Requería paciencia, memorización de códigos antiguos y una comprensión visceral de cómo se movían los bienes antes de que existiera el seguimiento YEPIS en tiempo real. Javier, obligado por sus términos, me observaba desde la esquina más alejada, pidiendo disculpas a menudo por el polvo y el frío. Le ordené traer termos de café negro y tazas de porcelana, no de cartón. Incluso en el sótano, la dignidad era mi herramienta.
Necesitábamos reconstruir 5 años de envíos, uno por uno, para identificar la fecha exacta en que la discrepancia regulatoria había comenzado a acumularse. Necesitamos recrear el protocolo manual que desecharon, instruí a Marco y a otros 2 analistas que Javier había enviado. Ustedes solo conocen la interfaz del sistema. Yo les enseñaré el lenguaje muerto de la administración. La inmersión fue brutal. Les hice usar hojas de cálculo físicas para contrastar los datos. Les hice aprender códigos de jurisdicción que pensaban extintos. Sus cerebros, entrenados para el clic y el algoritmo, protestaban. El contraste era palpable. Yo, con mi concentración silenciosa, moviéndome lentamente pero con precisión entre los estantes. Ellos, jóvenes, rápidos, pero inútiles sin la red. ¿Por qué es tan importante este código Z3 7 minutos y solo aplica al 0.5% de la carga, señora? Preguntó un analista, con exasperación. ¿Porque ese 0.5% es la carga de alto valor? Expliqué, sin levantar la vista. Las regulaciones están diseñadas para proteger lo más valioso. Si una ley parece obsoleta, es porque protege algo que tu sistema moderno piensa que puede ignorar. Y es ahí, en lo que ignoraron, donde reside el punto débil. Javier me observaba, tomando notas en un cuaderno de papel, por primera vez en años sin una pantalla entre él y la realidad. Él estaba aprendiendo que la verdadera innovación no es descartar lo viejo, sino entender por qué lo viejo fue necesario. Mi propia carga personal se hacía evidente. El esfuerzo físico de mover cajas pesadas y el frío constante del sótano se acumulaban en mis articulaciones, recordándome cada año que había vivido, cada día que había trabajado. Pero había una adrenalina que me sostenía, la satisfacción silenciosa de la competencia irrefutable. En la mañana del segundo día, encontré la caja madre. Estaba escondida detrás de unos servidores viejos. Contenía los contratos originales de Nexus con el puerto asiático, firmados en 2015. Al abrirlos, sentí el poder. La tinta en el papel era un testimonio más fuerte que cualquier cifrado digital. Aquí está la clave de todo, anuncié, sosteniendo el documento como si fuera una reliquia sagrada. El contrato establece claramente que cualquier discrepancia en la secuencia de firmas invalida el envío y genera una retención inmediata. El error no era solo de protocolo, era de incumplimiento contractual. Lo abogado de Nexus lo habían pasado por alto, confiando en que él, Software, manejaría los detalles. Javier se acercó, su rostro iluminado por la débil luz del techo. Esto nos da la evidencia, pero ¿cómo solucionamos 5 años de errores en menos de 24 horas? No lo haremos de forma digital, Javier. Lo haremos de la única forma que la ley antigua permite, una confesión, acompañada de una corrección manual documento por documento. Solo para la carga, que está actualmente retenida en el puerto, era una tarea hercúlea. Implicaba imprimir miles de manifiestos, corregirlos a mano con la secuencia correcta, obtener las firmas físicas y enviarlos por mensajería ultrarrápida a tiempo para el inicio de la auditoría. Era una carrera contra el reloj, una carrera que exigía la precisión y la caligrafía que la era digital había olvidado. Les entregué a los jóvenes mi pluma de estilográfica, pesada y antigua, un regalo de mi padre. Si van a falsificar la historia, háganlo con elegancia, les dije. Cada número, cada firma debe ser idéntico a las muestras de archivo. No podemos permitirnos ni un solo error, o toda la operación será desestimada como fraude. Vi la tensión en los rostros de los analistas. Ellos manejaban billones con el teclado, pero temblaban con un simple bolígrafo en la mano.
Al ver su frustración, supe que estaban al borde del colapso. Escúchenme, dije, mi voz suavizándose. Sé que esto es difícil. Sé que sienten que este trabajo es indigno, que es lento, que es humillante. Pero entiendan esto, cada hora que pasamos aquí, salvamos un empleo en el piso de arriba, salvamos una familia. Esta es la verdad oculta del trabajo administrativo. No es glamoroso, pero es la fundación que soporta el peso del mundo. Me acerqué a Marco, que se frotaba los ojos, vencido por el cansancio. Sé lo que es sentirse inútil. Marco, yo lo sentí hace 2 meses, cuando este joven me dijo que yo no servía. Si estás ahí fuera, sintiéndote desechado, sintiendo que el mundo ha avanzado y te ha dejado atrás, no te rindas. Tu sabiduría, tu experiencia, no tienen precio. El mundo siempre vuelve a necesitar las bases, aguanta, y si necesitas un recordatorio, comparte este video con alguien que necesite saber que su experiencia vale oro, con un pequeño acto de bondad. Reforcé mi autoridad y su moral. Les enseñé a valorar el detalle, a encontrar la belleza en la uniformidad de la letra. El tiempo se desdibujó. El sótano se convirtió en mi universo, y Javier era mi aprendiz silencioso, mi asistente. Lo forcé a aprender sobre regulaciones, no sobre algoritmos. Lo obligué a ver el mundo a través de mis ojos, los ojos de la experiencia que detecta la imperfección. En la madrugada final, cuando el sol comenzaba a filtrarse débilmente en la rejilla de ventilación del sótano, habíamos terminado. Miles de documentos corregidos, sellados y listos para ser enviados. Javier se desplomó en una caja vacía, extenuado pero con un brillo de esperanza renovada. Lo hicimos, susurró. Si esto funciona, si la aduana acepta estas correcciones manuales como prueba de diligencia debida, Nexus sobrevive, no es si funciona. Javier, corregí, guardando mi estilográfica, funciona. La tecnología falla, la memoria y el trabajo duro. No, pero el desafío no había terminado. El rescate de Nexus era la parte fácil. La parte difícil era la confrontación personal que venía después y la revelación de un secreto que yo había guardado durante 20 años. Un secreto que conectaba mi pasado profesional con el futuro de Javier de una manera que él no podía ni imaginar. El día de la auditoría llegó, y el ambiente N por N Access era de histeria contenida. Yo permanecí en el sótano, esperando. Mi trabajo físico había terminado. Ahora era el turno de Javier de enfrentar a las autoridades, armado con mi trabajo y mi conocimiento. Él subió a buscarme, su traje impecable, pero su piel tensa. «Vienen en 1 hora», dijo. ¿Deberías estar arriba? Tu presencia podría. No, lo interrumpí. Mis términos eran claros. Yo no pertenezco a su torre de cristal. Yo pertenezco aquí, entre las raíces. Sube, Javier, enfréntalos, usa lo que te enseñé. Diles la verdad, que la automatización falló y que volvieron a los cimientos para corregirlo. Él asintió, su rostro sombrío. Hay algo más que debo saber, ¿no es así? Siento que estás guardando algo. Me paré en medio del polvo. Era el momento de soltar la primera pieza del rompecabezas más grande. Cuando te contrataron para dirigir esta división, Javier, tu mentor, el hombre que te impulsó a la cima, era Charles Denton, ¿lo recuerdas? El nombre pareció impactarle como un rayo. Charles Denton. El fundador original de la logística de Nexus, un nombre casi mítico, que se había retirado abruptamente hace 2 décadas tras una crisis menor que él había manejado. Claro que lo recuerdo, dijo Javier. Él me enseñó todo lo que sé. ¿Qué tiene que ver él con esto? Sonreí, un toque de amargura mezclado con triunfo.
Mucho, Javier, muchísimo. Charles Denton fue quien diseñó los mismos protocolos de firma que tu sistema eliminó. Él construyó el sistema de respaldo físico en este sótano. Y la razón por la que sabía exactamente dónde estaba el error y cómo corregirlo es que yo era su mano derecha, su sombra silenciosa. Javier me miró con una incredulidad creciente. ¿Qué estás diciendo? Lo que no sabías, querido Javier, es que yo no solo trabajaba en administración. Yo ayudé a escribir las bases de Access con Chaos. Estuve aquí al inicio, en la oscuridad, diseñando los sistemas de seguridad que ustedes, en su luz arrogante, decidieron apagar. Mi nombre es Ana, y hace 20 años, mi apellido era el mismo que el del hombre que te guió Denton. El impacto de la revelación era total. Yo no era solo una solicitante de empleo mayor. Yo era la viuda, la hermana o la hija, la guardiana silenciosa del legado que él había estado a punto de destruir. Yo era la verdadera heredera del conocimiento de la empresa. Javier retrocedió un paso, su mente luchando por conectar la mujer humillada en la recepción con la guardiana del secreto de $1.000 millones, pero ¿por qué no lo dijiste en la entrevista? Porque mis términos eran que me rogaras por ayuda. Y solo se ruega cuando el orgullo ha muerto. Ahora, sube. La auditoría te espera. Y después de salvar tu compañía, hablaremos del verdadero secreto y de por qué mi conexión con Charles Denton me obligará a hacer un sacrificio personal que nunca imaginaste. Le entregué un último sobresellado. Esto es para ti, para que lo leas después de que todo termine. Es la razón real por la que necesitaba volver a por NXs. Y el precio que voy a cobrarte por salvar el legado de mi familia. Javier tomó el sobre con manos temblorosas. Subió las escaleras, llevando consigo no solo la solución a la crisis de Enes, sino también la carga de un secreto familiar que yo había mantenido oculto. Yo me quedé sola en el sótano, esperando el veredicto, sabiendo que mi plan apenas comenzaba. La humildad y la sabiduría ya habían ganado la primera batalla. Ahora venía la guerra por el corazón y el alma de la empresa, y por el recuerdo de Charles Denton. Para aquellos que han llegado hasta aquí, les revelo un pequeño detalle. Si buscan bien en los archivos de la sección de seguridad de datos de 2004, encontrarán una nota firmada con la inicial junto a un dibujo de un pequeño reloj de arena. Ese fue el primer aviso de que la automatización excesiva sería el fin de la empresa. Ese reloj de arena ha estado contando el tiempo hasta este colapso durante 20 años. La historia continuará con el momento de la verdad en la sala de juntas y la confrontación final entre la arrogancia de la juventud y la resiliencia de la experiencia. El aire en esa sala de juntas se había espesado hasta volverse irrespirable, más denso que la humedad de una noche de verano en la costa. Era el olor acre del miedo corporativo. Una mezcla de pánico recién destilado y café gourmet rancio que nadie se había molestado en limpiar. Eduardo, el joven gerente, que 2 semanas antes me había despachado con la condescendencia fría de quien desecha un objeto obsoleto, ahora me miraba no como una empleada potencial, sino como la única tabla de salvación en un océano de ceros y unos. Sus ojos, antes llenos de esa luz artificial de ambición inquebrantable, estaban ahora vidriosos, delatando varias noches sin dormir. El cuello de su camisa de diseñador parecía apretarlo no por la tela, sino por el peso de la responsabilidad que acababa de colapsar sobre sus hombros de 20 y tantos años. El silencio fue mi arma más potente. Dejé que pasaran 10 segundos completos, sintiendo como cada tic invisible del reloj de pared consumía miles de dólares de la compañía. Miles de reputaciones y, sobre todo, miles de granos de su arrogancia. Finalmente, él rompió el silencio con una voz que era una sombra temblorosa de su antiguo tono autoritario.
Señora, hizo una pausa. Le costaba pronunciar mi nombre, como si temiera darle entidad a la figura que había despreciado, señora Alicia. Le ruego, necesitamos que nos diga qué hacer los ingenieros. No encuentran el punto de entrada, es un colapso total. El sistema está muerto, pero usted habló de los cimientos. Crucé las manos sobre la pulcra superficie de caoba pulida, el mismo mueble que Charles Denton y yo habíamos elegido hacía décadas, un símbolo de permanencia. Joven Eduardo, respondí, manteniendo mi voz baja, serena. Contrastando con el frenesí silencioso que latía en la oficina abierta que se extendía más allá del cristal. Permítame corregirle. Usted no necesita a alguien que le diga qué hacer. Usted necesita a alguien que entienda que hicieron mal y por qué. Y la respuesta a eso no se encuentra en las líneas de código que muchos están mirando con desesperación. Me incliné ligeramente. La respuesta se encuentra en el recuerdo. En aquello que ustedes decidieron olvidar, la desesperación en su rostro se agudizó. Él estaba programado para resolver problemas técnicos con soluciones técnicas. Yo le estaba ofreciendo filosofía y arqueología corporativa. No tengo tiempo para sermones, señora, espetó, intentando recuperar un ápice de su antigua autoridad, pero fallando miserablemente. Estamos perdiendo $4 millones por hora. Dígame lo que necesita. Necesito una verdad que usted no está preparado para aceptar, Eduardo, repliqué con firmeza. Y necesito 3 cosas que le garantizo que están apiladas, olvidadas y cubiertas de polvo en algún archivo muerto. Me miró fijamente, esperando la lista de un salario astronómico o demandas extravagantes. Yo solo le ofrecí la ruta hacia el secreto mejor guardado de la empresa. Primero, declaré, autonomía total. No reportaré a usted ni a la junta, reportaré al problema. Nadie cuestionará mis métodos ni mis horarios. Durante el tiempo que dure esta crisis, yo seré la arquitecta en jefe del rescate, con poder absoluto para solicitar cualquier recurso humano o material. Se mordió el labio. Esto era inaceptable en su estructura jerárquica, pero el terror de la bancarrota inminente era un lubricante poderoso para la obediencia. Asintió, tragando saliva. Segundo, continué, mi mirada buscando algo más allá de él, en las frías paredes de cristal. Necesito acceso inmediato a los archivos de documentación del sistema operativo. Principal de 1999 a 2004. No me refiero a las copias de seguridad de datos, sino a los diagramas de flujo. Los manuales de mantenimiento del Astre, lo más importante, las bitácoras de decisiones de diseño firmadas por Charles Denton. Eduardo frunció el ceño. Esa información es obsoleta. Está en un almacén fuera de la ciudad. Hace 20 años que no la usamos. El nuevo sistema. Lo interrumpí sin elevar la voz, un susurro que cortó el aire como un cuchillo. El nuevo sistema es un castillo de naipes. Ustedes automatizaron la superficie buscando la eficiencia superficial, pero construyeron sobre un vacío. Desecharon el corazón oculto de la empresa, que era la base de datos relacional que Chaos diseñó personalmente para manejar las contingencias humanas y los desastres naturales. Lo consideraron lento e ineficiente, y lo reemplazaron con algoritmos que no entienden la diferencia entre un error de tecleo y un ataque de denegación de servicio. La revelación lo golpeó. Su rostro palideció al entender la implicación. La solución no era un parche de código. Era la resurrección de una arquitectura olvidada. Y tercero, concluí, permitiendo que la empatía se filtrara por primera vez en mi tono, pero solo un poco. Necesito la verdad, no la verdad corporativa pulida. La verdad cruda sobre qué ingeniero,
¿En qué fecha autorizó el desmantelamiento físico de los servidores que alojaban ese sistema de contingencia? Porque no fue un simple reemplazo de software. Fue un acto deliberado de desmembrar la memoria de la empresa. En ese momento, la sala de juntas se convirtió en un confesionario. Eduardo se recostó en la silla. Agotado, fue mi predecesor. Siguiendo una directriz del Comité de Modernización de 2018, creían que era una redundancia cara y que el espacio era mejor aprovechado por la nueva granja de servidores. ¡Ay, error fatal!, sentencié. La mesa de caoba parecía absorber la luz. El sonido de los teclados, que antes eran el motor del progreso, ahora sonaban como tambores vacíos de un ejército derrotado. Si alguna vez has sentido que tu experiencia fue ignorada o que tu sabiduría fue desechada por la arrogancia de la juventud, te pido que te unas a esta conversación. Escribe la palabra resiliencia en los comentarios. Demuéstrale al algoritmo que el valor de un ser humano no caduca. El tiempo era una tortura. Acepté las condiciones, sabiendo que mi verdadera batalla comenzaba ahora. Mi primer paso fue exigir ser llevada al almacén remoto, ese lugar que Eduardo describió como polvoriento y obsoleto. Nos dirigimos a las afueras de la ciudad, donde la luz de neón de la oficina daba paso a la luz cruda de las farolas industriales. El almacén era un gigante de concreto frío, custodiando los restos físicos de un pasado que todos querían olvidar. El aire allí olía a papel viejo, metal oxidado y el polvo fino de las décadas. Para la mayoría, era basura. Para mí, era un santuario de datos. Encontré los archivos de Charles Denton en el sótano más profundo, protegidos por un sistema de seguridad tan anticuado que era inmune a cualquier hackeo moderno. Los diagramas de flujo estaban escritos a mano, notas en tinta azul sobre papel cuadriculado. Dibujos que parecían arte conceptual de ingeniería. Chaos no solo había diseñado un sistema de gestión de recursos, había diseñado un sistema con alma. Mientras hojeaba los gruesos manuales, sentí un escalofrío. En la última página de la bitácora de contingencia, un diseño complejo que detallaba el protocolo de recuperación ante un evento de desacoplamiento algorítmico crítico, encontré lo que buscaba, una nota al pie, escrita en mi letra, con la inicial y un pequeño dibujo de un reloj de arena. La nota de 2004. No era una simple predicción. Era una puerta trasera que yo misma había dejado abierta. Cuando el equipo de modernización decidió optimizar la arquitectura hace 20 años, yo sabía que estaban sembrando la semilla de su propia destrucción. La automatización, sin la capacidad de entender el fallo humano o la interferencia externa, se volvería quebradiza. Yo no podía detener la ola de modernidad, pero sí podía dejar un ancla. El evento de desacoplamiento algorítmico crítico era mi nombre en clave para la empresa depende demasiado de un solo punto de fallo digital y olvidará cómo operar manualmente, y el protocolo de recuperación no era un reinicio. Era UN por Bellapas, completo, una ruta manual para reactivar el núcleo histórico de datos que según mi plan. Nunca debió ser completamente destruido, solo hibernado. Señora Alicia, dijo Eduardo, que me había seguido, sintiéndose inútil mientras veía cómo acariciaba cajas de cartón. Hemos perdido 12 horas más. ¿Encontró algo útil en esa arqueología? Le mostré el diagrama, señalando un punto específico que Charles Denton había llamado el nudo de Hermes, una redundancia analógica que permitía la transferencia manual de los registros maestros de transacciones a un servidor de respaldo completamente aislado de la red principal. Esto, le dije, mi voz resonando en el frío almacén, no es solo útil, es el único camino. Cuando ustedes retiraron el viejo sistema en 2018, no lo borraron.
Simplemente cortaron los lazos de comunicación digital y lo enterraron aquí, pensando que nunca más lo necesitarían. Pero el núcleo de datos, el corazón de transacciones de los últimos 20 años, aún debe latir en silencio, esperando ser despertado. La idea era audaz, casi suicida en términos de infraestructura moderna. Implicaba la reactivación de hardware obsoleto, la conexión de terminales que usaban protocolos de comunicación de la era del disco flexible. Y lo más peligroso de todo, la confianza total en mi memoria sobre dónde y cómo se había instalado ese nudo de Hermes. Mi plan era simple en su complejidad: ignorar la red colapsada y crear un puente de datos punto a punto. Desde el almacén hasta la sala de servidores principal, usando ese corazón oculto como fuente de verdad. Sería lento, manual, tedioso, pero funcionaría. Necesito al ingeniero más experimentado que tenga, ordené a Eduardo, quien ahora me miraba con una mezcla de pavor y reverencia. No al más rápido o al que sepa más de AI, necesito a alguien que haya tocado un cable de red de fibra óptica antes del año 2005, alguien que entienda el ruido que hace un disco duro cuando está muriendo. Y el silencio que hace cuando solo está dormido. Eduardo dudó. Los ingenieros de su equipo eran jóvenes, expertos en entornos virtuales, no en el áspero mundo del hardware físico antiguo. No tenemos a nadie así, señora. Todos nuestros ingenieros crecieron con la nube. Entonces, respondí con una sonrisa triste. Usted tiene la respuesta por qué la empresa está en crisis. La nube puede ser hermosa, pero el sol puede quemarla hasta convertirla en vapor. Necesitamos cimientos de piedra. Finalmente, a través de sus contactos, Eduardo encontró a una sola persona, un técnico de mantenimiento civil que la compañía había mantenido por pura inercia. Relegado a cambiar bombillas y reparar fotocopiadoras, se llamaba Miguel. Él fue mi primer aliado y mi primer pequeño triunfo en esta guerra silenciosa. Miguel llegó al almacén, un hombre de manos ásperas y mirada cansada, y al ver las reliquias de hardware que yo señalaba, sus ojos brillaron por primera vez en años. El viejo RDC 9000, murmuró, tocando un viejo servidor de bastidor con una familiaridad asombrosa. Creí que lo habían enviado a desguace. Yo lo instalé con Chaos hace casi 25 años. Miguel, le dije, estableciendo una conexión instantánea de respeto mutuo. Este RDC 9000 es la única razón por la que esta empresa no se convertirá en cenizas esta semana. Necesito que lo despertemos. Así comenzó la fase crítica del rescate. Trabajamos en el almacén como arqueólogos, desenterrando cables, limpiando puertos de conexión y verificando la integridad del hardware antiguo. La atmósfera cambió de pánico a un fervor frío y concentrado. Mientras Miguel soldaba y reparaba, Eduardo, el gerente joven, se limitaba a observar, inútil y humillado, sirviéndonos agua y café. El contraste era absoluto, el poder del conocimiento físico y tangible contra el fracaso de la gestión abstracta. Durante horas, la única luz que teníamos era la de las linternas y el débil parpadeo de la pantalla de fósforo verde del RDC 9000. El momento de la verdad llegó cuando, después de purgar los condensadores y reemplazar una fuente de poder antigua, Miguel intentó encender el servidor. Un zumbido bajo, profundo y satisfactorio llenó el almacén, el sonido de la resurrección. «Funciona», susurró Miguel. «El corazón está latiendo». Yo me concentré en la terminal. El nudo de Hermes requería una clave de acceso de 16 caracteres, una clave que no existía en ningún manual moderno. Pero sí existía en la memoria. En el cifrado que Charles Denton y yo usábamos para firmar nuestros proyectos más sensibles, un secreto compartido que la nueva generación había olvidado.
La clave era la fecha de la jubilación de Chaos escrita a sidlinole y crevé, intercalada con las iniciales de su esposa. Tecleé el código en la pantalla polvorienta. Acceso concedido. En ese instante, 20 años de datos, el historial completo de la empresa. Apareció ante mí un tesoro digital. Limpio y sin tocar por el virus o el fallo algorítmico que había devastado la red principal. Pero el problema no era solo acceder a los datos. El problema era sacarlos. El nudo de Hermes permitía la transferencia, pero solo a través de una red local de emergencia que requería tender un cable de red de 2 kilómetros. Desde el almacén de las afueras hasta la sede corporativa en el centro de la ciudad. Una tarea monumental que implicaba atravesar ductos de servicio y negociar con autoridades municipales en medio de una emergencia. Eduardo, que ahora actuaba como mi asistente personal, sintió el peso de la imposibilidad. Señora Alicia, eso es física y legalmente imposible de hacer en menos de 2 días. Y cada hora cuesta, entonces no lo haremos, solos lo interrump, sin quitar la vista de la pantalla. Usted le rogará a la junta directiva que llame a sus competidores. La propuesta era absurda. Las empresas se estaban devorando vivas en el mercado. Llamar a la competencia. ¿Para qué? Para el rescate, expliqué. Si solo nuestra empresa cae, el mercado absorbe el golpe. Pero si el pánico se extiende y los inversores ven que la falla algorítmica es un problema sistémico de la industria, todos caen. Usted les dirá que el secreto de nuestro colapso es un fallo en la arquitectura que todos han adoptado para ser más eficientes. Y les ofrecerá el plan para la recuperación, con una condición: que nos presten el equipo y el personal para tender ese cable esta noche. Antes del amanecer, era un movimiento de ajedrez audaz. Obligaba a los depredadores a cooperar para evitar su propia extinción. Eduardo salió disparado, llevando la verdad oculta al corazón de la élite corporativa, mientras Miguel y yo nos quedamos en la penumbra del almacén, preparando el viejo Heredeceminos para la operación más importante de su larga vida útil. Aquí viene un desafío de retención. Les pido que presten atención a un detalle. En el capítulo anterior mencioné un pequeño dibujo en la nota de 2004. Ese dibujo es clave. Si alguien logra identificar el verdadero significado de ese dibujo, tendrá una pista crucial sobre el desenlace de esta historia y el destino final de Eduardo. Déjenme la respuesta en los comentarios junto con un me gusta para demostrar que la sabiduría siempre triunfa sobre la prisa. La noche cayó con una promesa de tormenta. El sonido de los motores y el clamor de los técnicos de otras empresas comenzaron a llenar el exterior del almacén. Eduardo había logrado la hazaña imposible. Los competidores estaban allí, disfrazados de cooperantes a regañadientes, temiendo que mi diagnóstico fuera correcto y que su propia red estuviera construida sobre el mismo vacío. Me dirigí a mi equipo improvisado, un puñado de técnicos de la vieja escuela de varias compañías, gente que entendía el valor de la conexión física. No estamos reparando un servidor, les dije, señalando el cable de fibra óptica que comenzábamos a desenrollar. Estamos tendiendo un cordón umbilical de rescate. La empresa creyó que podía desconectarse de su historia. Hoy, la historia regresa para salvarla bajo la luz cruda de las torres de iluminación. Comenzamos a correr el cable a través de la ciudad, una línea de vida de cobre y fibra que desafiaba la lógica moderna. Yo me quedé en el almacén, mi base de operaciones, junto al RDC 9000. Mi misión era supervisar el inicio de la transferencia de datos. Abrí la puerta del bastidor del servidor y sentí el calor familiar que emanaba del metal. Vi un pequeño adhesivo que Chaos había pegado allí, casi legible por el tiempo que es. Rex, era una broma interna,
pero ahora sonaba como una profecía. Cuando el cable de 2 kilómetros finalmente se conectó a la red de respaldo de la sede principal, y Miguel me dio el pulgar arriba, mi mano se posó sobre el teclado. El plan era arriesgado: activar el nudo de Hermes y canalizar todo el registro maestro de 20 años directamente al corazón de la red. Una inundación masiva de datos antiguos forzando la restauración del sistema. Si fallaba, el pulso masivo podría crear un cortocircuito irreversible y destruir permanentemente los datos. Si tenía éxito, la empresa se levantaría de las cenizas, no por la juventud, sino por la memoria. Enviando señal, anuncié por el intercomunicador. Presione la tecla Enter. El RDC 9000R rugió. En la pantalla, miles de líneas de datos comenzaron a fluir, pero no era suficiente. El sistema estaba resistiendo la transferencia. Necesitaba más que solo datos, necesitaba la huella digital del fundador. Busqué en el archivo de Chaos Den. Encontré un disco duro externo sellado, marcado simplemente como la raíz. Yo sabía lo que contenía. No eras digo. Era el algoritmo de verificación de identidad de Chaos, un pequeño y elegante programa que actuaba como la firma digital de su legado. Diseñado para activarse solo bajo emergencia extrema, un programa que solo yo podía entender. Conecté el disco a la terminal de emergencia. Era hora de inyectar no solo la información, sino el alma del fundador en el sistema. El destino de la empresa pendía de un hilo, de un cable de red tendido en la oscuridad y de la sabiduría oculta en un viejo almacén. La arrogancia de la juventud había fracasado. Ahora, la humildad y la memoria lucharían por la supervivencia.